Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Marta Lagos es encuestadora y fundadora de Mori Chile y Latinobarómetro, una organización que hace mediciones y monitorea 18 países de América Latina desde 1995, con diferentes muestras nacionales de cada país. Así que vamos a conversar un poco sobre esto con ella. ¿Cómo estás, Marta? Muy buen día. Muy buenos días. Un gusto conversar con ustedes. Para nosotros también, y muy interesados en saber qué es lo que están viendo, teniendo en cuenta, bueno, básicamente a las personas, a los ciudadanos, cómo reaccionan frente a la tensión que ya se trasluce, ya se ve. Vos la verás, Marta, un poco más en carne propia, de modo más cercano, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay dos grandes grupos. Aquí, en primer lugar, está la élite, que está tremendamente ansiosa, hiperventilada, angustiada. Por la llegada de los alienígenas. Porque, no, porque, a ver, todo el mundo declara que quiere cambio, pero la verdad es que esta es una sociedad tremendamente tradicional y aquí ha habido un recambio de élite. Tiraron el mantel, ¿no? Entonces hay mucha gente que se tiene que ir para la casa y jubilarse. Eso no es fácil. Y por supuesto, bueno, todos aquellos que quedaron, digamos, fuera de la mesa, están reclamando de que las cosas se están haciendo mal, ¿no? Obviamente, ¿no? Son los sabios que lo hicieron todo bien en el pasado y que por lo tanto ahora dicen cómo se hace de mal. Y después Pero tiene muy pocos días el gobierno, Marta. Sí, no, claro, no, sí, todo esto es muy acelerado. Chile es un país tremendamente hiperpolitizado en las 4 manzanas de Santiago, donde hay unas 2.000 personas que están todo el día dándole, ¿no es cierto?, como si el mundo se viniera abajo. Y yo creo que eso es muy interesante porque copa la agenda política, dando la impresión, ¿no es cierto?, que aquí suceden grandes acontecimientos, cuando el 70% del país está viviendo su vida y no le interesa la política para nada. Entonces, la verdad es que uno tiene que considerar aquí estos dos montones, estos dos grandes grupos, ¿no? Entonces, claro, si uno analiza la política desde la política, aquí están pasando muchas cosas. Desde el punto de vista de la ciudadanía no ha pasado absolutamente nada todavía. Ahora, el gobierno en su primera semana cometió un error el día martes cuando fue la ministra del Interior, la primera mujer a intentar reunirse en el corazón del conflicto mapuche y aquellos grupos, digamos, mapuches que controlan los caminos no la dejaron pasar, tirando unas balas al aire y poniendo una barricada con un auto incendiado. Entonces, bueno, así empezó el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Ahora, claro, hay que ser valiente para ir a meterse al corazón del conflicto, y la verdad es que mirándolo a mediano y largo plazo no fue una tan mala cosa, porque bueno, ahora están fijados los términos en los cuales se van a comunicar esos grupos, ¿no? Tuvieron que ellos decir, mire señor, usted no puede pasar si no negocia antes. Ese señor quería... Ese líder mapuche quería que el gobierno fuera prácticamente con las tierras en la mano a sentarse con ellos, porque ellos tienen una demanda de tierras, cosa que tampoco estaba sucediendo, ¿no? Entonces, ese fue como el fin de la instalación del gobierno, que sucedió a lo menos de 48 horas de haber el segundo día hábil, ¿no? Y después... Sí, y después vino, ¿no es cierto?, la firma del Tratado de Escazú, que fue ayer, que fue enviado al Congreso, no está firmado todavía, el Congreso lo tiene que ratificar. Claro, el Congreso lo tiene que... Pero la novedad es que Boric está dejando que sus ministras brillen, asunto que Piñera no hacía. En el gobierno de Piñera había solamente él, ¿no? Y los ministros eran una especie de fantasma, ¿no es cierto?, que nadie conocía. Ahora se está produciendo lo contrario. Entonces habla la ministra de Salud, habla Relaciones Exteriores, habla Medio Ambiente, que está teniendo un gran protagonismo, y por supuesto los ministros de políticos de la moneda, ¿no?, del Palacio.
Entonces, claro, hay una efervescencia de información de las carteras de políticas públicas que han llenado la agenda sin la presencia del presidente, cosa que a mucha gente... Yo no estoy escuchando. No, me parece que la hemos perdido. Yo pensé que yo me había salido porque No, estoy transmitiendo desde mi casa. Claro, no, acá. Bueno, vamos a recuperarla. Bueno, Claro es que Marta sí. Lagos, Marta. desde Chile, la que está conversando esta mañana con nosotros. Muy interesante mirada sobre los primeros días de un nuevo gobierno que quiere hacer las cosas diferente, que ha cometido ya las primeras equivocaciones, pero que también se las ve con esa élite de 4 manzanas, o algo así como decía Marta Lagos, que está todo el tiempo opinando y en este caso de algún modo dinamitando el nuevo proceso. Marta Lagos es encuestadora y fundadora de Latinobarómetro, una organización que hace mediciones y monitorea a 18 países diferentes en América Latina. No sé si estás, Marta, ya otra vez. Sí, acá estoy. Estuve siempre, no sé, yo los oía a ustedes siempre. Bueno, por ahí se nos desconectó. Bueno, te escuchábamos con atención, intentaba hacer un resumen recién. Televisión Nacional de Chile, ¿va a tener alguna modificación? ¿Cómo queda el nuevo mapa de medios? Porque me parece que en todo esto que mencionás es muy importante la comunicación, ¿no? Bueno, mira, sí, hay una gran discusión, y justamente eso fue uno de los temas controvertidos de la semana, porque evidentemente hay aquí mucho partisanismo en los medios de comunicación que están muy concentrados en los dueños son personeros de derecha, ¿no? Entonces nombraron a la jefa del Consejo Nacional de Televisión, que produjo mucha controversia porque dijo que había que pluralizarlos, que había que tener más medios, etcétera. Entonces hay gente que está diciendo que hay intervencionismo, y por otra parte el gobierno anunció un manual para dirigirse, un manual básicamente que lo que hace es entregar información sobre el pueblo mapuche, que hoy día, ¿no es cierto?, tiene un gran nivel de desinformación. Los chilenos, entre otras cosas, saben muy poco de los mapuches. Entonces este manual está destinado más bien a entregar información y a decir, mire, no se dice mapuches, sino que se dice mapuche, sin la S, cosas de ese tipo. Y entonces, bueno, también hay una gran discusión de que esto se trata de una lavado de cerebro, que están interviniendo, que quieren controlar a los medios. O sea, los periodistas están muy nerviosos, pero la verdad es que no se trata ni de una ley, ni de una imposición, es un manual que, bueno, ahí está, ¿no? Ahí veremos qué pasa con el manual. Vos mencionabas en un tuit de esta semana algo sobre la interculturalidad del país, sobre esta idea plurinacional, y hacías ahí una disquisición frente a algunos ataques, y decías algo así como que, bueno, esto no significa que haya muchos países, es un solo país con diferentes varias naciones culturales. Claro. Lo que pasa es que es la ignorancia, no solo de la agenda, también de muchos periodistas, confunden, ¿no es cierto?, cuando se dice, mira, este país tiene varias naciones, que son, digamos, lo que llaman en Naciones Unidas las primeras naciones, que son los pueblos originarios, ¿no? Y entonces los pueblos originarios tienen su lengua. La mayor parte de las lenguas se han extinguido, pero queda todavía la lengua mapuche, que se llama mapudungún. Y entonces los representantes de, digamos, en la Convención Constitucional, los representantes del pueblo mapuche han hablado en mapudungún. Y eso hizo que un señor del Partido Republicano, nuevo diputado, empezara a hablar en alemán en la Cámara de Diputados el viernes o el jueves, diciendo
es una mala costumbre, es muy falta de respeto, en fin, hablar el alemán, equiparando la idea de que hablar el alemán es lo mismo que hablar en mapudungún. O sea, a ese punto no entienden que algún país tenga más de un idioma, ¿no? Si hay gente que habla un segundo idioma en un país, bueno, se tiene que respetar ese segundo idioma también. Eso no significa que todos tenemos que empezar a hablar en mapudungún, pero esa gente sí tiene la libertad de decir buenos días en mapudungún. Bueno, el caso es que está esta controversia también de los idiomas y de la multiculturalidad. Hay una resistencia brutal, porque este es un país muy racista, en contra del pueblo mapuche, de aceptar que tienen una lengua, de aceptar que son un pueblo, que son una nación, no un país, sino que, bueno, hay millones de países en el mundo, empezando por los belgas, o en fin, una cantidad, en España, ¿no? España tiene a los catalanes, etcétera. ¿Cuántas lenguas tienen los españoles, no? Pero no, aquí... ¿Y aquí cómo influye... Sí, dime. ¿Cómo influye el papel de Alicia Lonco, que está dirigiendo justamente esta asamblea constituyente en el resto de las personas, estas personas que vos decís les cuesta comprender la interculturalidad? ¿Cómo influye esta mujer que viene resultando clave en este proceso? Bueno, ella ya dejó el cargo porque le tocaba renovación y no se puede reelegir, pero sigue teniendo, digamos, una voz fuerte. A ver, yo creo que gracias a ella se instaló el tema de los mapuches, ¿no? Porque cuando la nombraron a ella presidenta, hace 6 meses, la gente empezó a ver que existía esta cosa, ¿no? Ese pueblo, esa lengua, ese conjunto de personas, ¿no? Que el Estado chileno había ignorado, digamos, desde la época de la colonia, ¿no? Entonces, esto es un conflicto gigante que se origina en que el Estado chileno nunca, digamos, reconoció la existencia de manera formal de este pueblo. Y lo que está sucediendo ahora es que está empezando a reconocerse la existencia, ¿no es cierto?, de tal manera que sea dentro del sistema de salud, que sea dentro del sistema de educación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está siendo resistido. A mí me llama muchísimo la atención la xenofobia que hay, ¿no es cierto?, de parte de muchísimos chilenos en contra de la aceptación del pueblo mapuche, ¿no?, que tenga derechos. Mucha gente no quiere aceptar que tenga derechos. Entonces, evidentemente, eso va a ser una lucha cultural. Además, por supuesto, de el tema de la nueva Constitución, ¿no?, que incluye esta multiculturalidad y la plurinacionalidad, ¿no? Bueno, eso es muy bueno que ocurra con otras características. Acá también se ve ese rechazo a las comunidades originarias, especialmente a los mapuches, pero qué bueno que esté saliendo con esa complejidad que vos nos contás desde ahí esta mañana. Marta, y las personas están apoyando esta política ambiental tan decidida, esta política que desde acá al menos la vemos de modo transversal, que está atravesando el gobierno también de un modo prioritario en sus primeras actuaciones? Y mira, la primera consecuencia de la nueva política ambiental es que se han parado proyectos de inmobiliarios, ¿no? Porque hay muchos proyectos inmobiliarios que habían sido impulsados por el gobierno anterior. Incluso ayer hubo una denuncia de alguien que dijo, a mí me querían obligar a firmar algo que está en una zona de protección, ¿no? Porque hay zonas de protección ambiental, obviamente, ¿no? Bueno, y la Corte Suprema acaba de parar, ¿no es cierto?, varios proyectos porque están en zonas protegidas y en zonas ambientalmente no adecuadas para ser construidas, ¿no? Entonces está empezando a tener consecuencias, ¿no? Porque como había falta de crecimiento económico, el gobierno anterior había dicho, mire, aprueben cualquier cosa, apruébenlo todo, con tal de que aumente la economía, no importa lo que produzcan, no importa lo que construyan. Bueno, eso yo creo se acabó definitivamente, ¿no? Y ahora ojalá empiece una
una política donde construyamos y hagamos las cosas bastante bien o mejor, de tal manera de no destruir el medio ambiente, porque no se trata de crecer a cualquier precio. Y yo creo que la población, yo no sé cuánta población es medioambientalmente amigable en ese sentido, pero ya vendrán los estudios al respecto, pero sin duda que la gente se da cuenta cuando depredan el medio ambiente. Si uno va a la costa, la gente sabe que en la generación anterior habían machas y locos y hoy día no hay, ¿no? Y tienen veda y ya son pequeños y casi no existen y ya prácticamente no se pueden comprar de lo caros que son. Entonces, claro, hay una relación con el medio ambiente de parte del pueblo que sabe que se acabaron algunos productos marinos, que ya no hay árboles en tal lugar, que ya no hay agua en tal otro, y la crisis hídrica es la que más tiene alertada a todo el mundo, porque hay amenaza de racionamiento de agua, ¿no? Entonces tenemos esa... Me gustaría finalizar nuestro... encima de la cabeza. Claro. Me gustaría finalizar nuestro encuentro, Marta, volviendo un poco sobre las tensiones y cómo crees que la ciudadanía va a sortear esto en el próximo tiempo frente a la complejidad que vos has planteado, la multiculturalidad, la economía, las decisiones de trabajo, por supuesto, el ambiente, los vínculos. ¿Cómo crees que se va a vivir ese cimbronazo? Porque evidentemente va a haber tensiones. El mundo que vivimos, por las transformaciones aceleradas, nos lleva a reconocer que viviremos un mundo de tensiones. ¿Qué podrías decirnos de esto? Bueno, por las encuestas que desarrollás, por lo que escuchás, tu percepción también. Mira, yo creo que si uno mira al país valóricamente, hay una contundente mayoría de gente que está por el cambio. Más o menos un 65-70% de gente dice que este país necesita cambios radicales, cambios importantes, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, este gobierno tiene una ola a favor. Ahora, hay otra cosa que influye tremendamente en este país, y es la agenda. El que controla la agenda controla la opinión pública. Y hay mucha opinión pública constructivista que intenta, ¿no es cierto?, instalar temas diciendo el 85% de los chilenos quieren, no sé, los árboles rojos, no verdes, o cualquier cosa, ¿no? Sí. Y eso influye. Sí, sí. Entonces, por eso que está la discusión sobre la pluralidad de los medios. Aquí hay un problema de aceptar la pluralidad. Uno de los conflictos que ha tenido Chile por el binarismo y el post-pinochetismo es que hemos dividido el mundo en el blanco y el negro. Y entonces tenemos que empezar a ver el mundo en una diversidad de varios colores, ¿no? Y esa diversidad es la diversidad que todavía no se asienta y que no es aceptada, sobre todo por aquellos que fueron pateados, es decir, los viejos de la élite que se tuvieron que ir porque hubo esa renovación de la élite. Entonces yo creo que la lucha se va a dar en este corazón de la élite, lo que yo llamo las 4 manzanas, ¿no? Donde hay una interacción, que todos opinan, pero en realidad se leen entre ellos, es más o menos endógeno, ¿no? Es una élite endógena que se consume a sí misma, bastante alejada de la gente. La crisis política no se ha mejorado. Ayer hubo una votación de la Convención Constitucional en que se rechazó la propuesta de la Comisión Política por el modelo de régimen político. O sea, la crisis política llega al corazón de la Convención y no se ponen de acuerdo en cuál es el régimen político que vamos a tener en el futuro. A ese punto llega la crisis política. Ese es el nudo que hay que desarmar para empezar a recuperar, ¿no es cierto?, la confianza en el sistema político. Entonces, esto es bastante más profundo que una presidencia y involucra a estas 2.000, 3.000 personas, ¿no es cierto?, de las 4 manzanas de Santiago, que se están comportando bastante endógenamente. Marta, muchas gracias por tu tiempo, este rato con nosotros y tus aportes cotidianos en redes sociales. Te seguimos, nos parece muy interesante lo que vas
publicando porque nos permite latir un poco el proceso tan intenso que se vive por ahí. Un gran abrazo. Muchas gracias. Mándeme el link. Sí, con gusto lo vamos a publicar y te lo hacemos llegar. Que tengas una buena mañana por ahí. Igualmente, muy buen fin de semana. Gracias, muchas gracias. Marta Lagos es encuestadora, fundadora de Mori Chile y Latinobarómetro, esta organización que efectúa mediciones y monitorea 18 países de América Latina. Sobre la complejidad de la región, ¿no? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.